Bueno, siguiendo con nuestra clase de la degradación de suelos, hemos estado viendo, básicamente analizando el informe de la plataforma de biodiversidad y servicios ecosistémicos de Naciones Unidas, pero como había tanta información, vamos a tratar de que en esas últimas diapositivas condensemos las ideas principales. Entonces ya hemos visto, lo ideal es reducir, evitar, revertir y principalmente restaurar, más de que seguir con esa tendencia de ampliar la frontera, más bien recuperar la frontera agropecuaria. Y además que sabemos que justamente la degradación de suelos, que es un problema tan grande dentro de todos los problemas socioambientales que tenemos a nivel actual, es justamente por nuestra propia actividad. Y eso dentro de una filosofía más humanista que tenemos nosotros dentro de la católica, es realmente una cosa muy triste porque estamos llevando a una gran extinción de especies. Y básicamente, como en casi todos los temas que hemos estado viendo, y bueno, y en realidad con que vemos a nivel general y global, es que hay muy poca sensibilidad hacia la temática esa ambiental y ni qué decir de degradación de suelos. Siempre el suelo ha sido un recurso muy valioso. La mayoría de los sistemas y los métodos de planificación y ordenamiento territorial están basados justamente en la capacidad de suelo. Pero infelizmente en los últimos años se ha visto, bueno, principalmente a partir de este siglo, que ha perdido importancia en la palestra académica lo que es de los suelos. Si bien que aquí en Bolivia nosotros tenemos una sociedad boliviana de la ciencia de suelo que hace sus congresos bianualmente, anualmente, y yo he participado en muchos de ellos, pero no se ve que exista, bueno, el problema de esos congresos es que se presentan investigaciones, trabajos, todo eso, pero que al final deberían tratar de incidir políticamente sobre la gestión de ese recurso. Entonces vemos así tipos de erosiones tan marcadas como aquí, estamos perdiendo valioso recurso y ven ustedes que desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ya tienen un mapa de erosión y afirman, un dato oficial del ministerio es que el 41% de la superficie del territorio nacional ya son suelos degradados. Entonces, ven, aquí tenemos un supersuelo con mucha arcilla, por eso tengo todos esos, pero ven ustedes una degradación total, justamente por ese mal uso, esa técnica errónea, muy antropocéntrica de producir en la tierra. Hemos visto que hasta ahora solo el 25% de la tierra no está con actividad antrópica y lo peor es que hasta el 2050 eso se reduciría solo a un 10%. O sea que de toda la superficie terrestre solo nos quedaría un 10% sin la incidencia antrópica. Y aquí hay un problema muy grave que son los humedales. Los humedales, en nuestro caso, que somos un país con 40% del territorio andino, todas las capitales que están en la región biogeográfica andina, Tarija, Potosí, Sucre, La Paz, Cochabamba, dependen, Oruro, dependen del agua de esos humedales para que tomemos. O sea que en nuestro caso, en Bolivia, más del 36% de la población depende de estos humedales que cada vez son menos. El 2017 hemos hecho un estudio de levantamiento de humedales en el área andina, alto andina, y representan el 0,08% de la superficie total. Entonces vean ustedes los datos que nos dan, que se perdieron casi el 87% de la superficie de los humedales en los últimos 300 años. Pero solo el último siglo, casi el 54%. Entonces ven ustedes que desde la revolución industrial, básicamente estamos en una espiral de degradación ambiental en el cual el suelo, los humedales, la biodiversidad
está sufriendo un gran impacto. Y eso, bueno, es directamente la pérdida de hábitat, y cuando perdemos el hábitat, perdemos una cantidad inimaginable de diversidad biológica. Y ese es un dato también bastante triste, es que entre 1970 y 2012, o sea, más o menos 42 años, el índice de tamaño de la población de las especies de vertebrados ha reducido un 38%. Quiere decir, si antes la población eran así tropitas de 100 animales, ahora son solamente 62. Eso es lo que significa. Y se cree que las especies de agua dulce reduzcan un 81%. Por ejemplo, si tenía 100 pececitos que formaban un cardumen, ahora solo tengo 19. Son datos bastante alarmantes, que no es solo pérdida de diversidad, o sea, diferentes especies, sino que estamos hablando de estamos perdiendo la población también. No solo perdemos y se están extinguiendo una cantidad enorme de especies, sino que las poblaciones se están achicando también cada vez más. Como estamos aumentando la degradación de suelos, aumentando el calentamiento global por gas de efecto invernadero, por ende estamos aumentando también las zonas áridas del planeta, y ahí vive un montón de gente. Entonces se estima, según el informe que hemos estado hablando, que 2.700 millones, como hemos visto, estaban en esas zonas áridas, y al 2050 pueden llegar a ser 4.000 millones, o sea, la mitad de la población. Hemos visto que para 2050 estaban previstos 9.200, más o menos estamos hablando que la mitad de la población mundial estaría en esas áreas con déficit de agua. Igual, el crecimiento, como hemos visto, del consumo es así tan enorme, y con la tendencia a ir aumentando justamente por el crecimiento demográfico, y la tecnología que tenemos, bueno, y los servicios de salud. Entonces, se piensa que ese crecimiento puede llegar a cuadruplicar. Vean ustedes, hay muchos límites del planeta que nosotros ya estamos sobrepasando, y estamos todavía en un panorama que se pretende cuadruplicar ese consumo. Frente a todas esas acciones debidas al mal uso y bueno, en realidad al sistema imperante, lo que concluye el informe es que la degradación del suelo solo tiende a empeorar. Entonces, sabemos que va a crecer, sigue creciendo la población, sigue aumentando la emisión de gas de efecto invernadero, seguimos ampliando la frontera agropecuaria, seguimos deforestando. Entonces, hay un impacto cada vez más, y peor con la globalización y con el cambio climático sumado. ¿Dónde va a ser la mayor degradación? Justo los más pobres: América Central, América del Sur, África abajo del Sahara y Asia. En cambio, Europa, Estados Unidos no tiene tanta expresión, porque ahí tienen legislaciones mucho más duras, y principalmente mucho más sensibilización y conciencia. Porque podemos tener un marco legal muy estricto, pero si la población no está sensibilizada, no va a acatar esas leyes. Y pues igual, bueno, yo creo que ellos importan, ¿no? De acá, todo. Bueno, la mayoría de sus alimentos. Sí, sí. Por ejemplo, esas gran ampliaciones que tenemos en el Santa Cruz para cultivos de soya, todo eso es exportado. Entonces nosotros nos quedamos con los pasivos ambientales, con todas esas pérdidas de servicios, funciones ambientales, agua, suelo, aire, etcétera, etcétera. Hay unos cuantos pocos que se benefician con eso, que son los que ganan la plata, y a nosotros nos quedan todos esos pasivos ambientales, ¿no? Entonces, cada vez más, igual Europa, casi todas sus industrias pesadas y más contaminantes la han llevado afuera. Por eso hay un boom tan grande en China también de la industrialización, porque gran parte de las industrias de Europa
se han ido a China. ¿Por qué? Porque ahí pueden contaminar, la legislación no es tan estricta, la mano de obra es regalada, etcétera, etcétera. Entonces es un problema bastante grande y la degradación del suelo, o sea, si seguimos con eso, tenemos una elevada probabilidad de que la gente siga emigrando y peor, hay un dato de entre 50 y 700 millones de personas van a ser obligadas a emigrar de sus áreas por la degradación del suelo y por efectos del cambio climático. No es por nada que vemos tanta emigración de África hacia Europa, porque la gente ahí está con problemas gravísimos de desertificación, de degradación de suelos, de pobreza, entonces van a donde están los recursos, hacia Europa. Acuérdense que eso es bastante natural también, porque acuérdense, Europa después de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra quedó completamente arrasada, no tenían nada para comer y hubo una emigración masiva de Europa hacia América principalmente a principios del siglo pasado y a mediados del siglo pasado. Entonces ahora es como que hay un retorno de la gente hacia allá. Aquí hay una foto que es de los valles secos, donde principalmente ahí la actividad principal en el climatófilo es la ganadería, y la elevada presión de la ganadería deja así, vean ustedes, entonces como el ganado está permanentemente ahí, entonces el bosque no puede regenerarse porque comen todas las plantitas, entonces ese suelo cada vez está más pobre, empieza a haber erosión, una degradación elevada del suelo justamente por esa elevada presión de ganadería. Aquí tenemos un ejemplo de una actividad que está cada vez más creciente en Bolivia. Es horrible. Hemos visto con ustedes, cuando estábamos viendo lo de glaciares, toda esa minería de oro y eso, si vuelcas al Amazonas, ahí también, entonces están desmontando, lavando el barranco, entonces provocando una degradación impresionante y además eso, aumentando los sólidos en suspensión en los cursos de aguas, entonces cambia la ecología de los cursos de aguas y vierten una cantidad enorme de mercurio, de arsénico, de combustibles, etcétera, etcétera. Y aquí un ejemplo, si bien que aquí sí tengo sistemas de control de erosión, es un ambiente tan seco que también la degradación del suelo también se observa. Uno de los datos más tristes que dice es que hasta el 2050 vamos a perder una capacidad productiva de hasta un 10% hasta el 2050. Incluso en algunas regiones, que podría ser el caso de Santa Cruz, podríamos perder hasta el 50% de la capacidad productiva del suelo, justamente por la degradación. Acuérdense, peor ahí en Santa Cruz, que el bosque es que mantiene el suelo, es una zona con mucho viento, y si sacamos el bosque, el viento que era retenido por el bosque ahora corre suelto, entonces todo eso va empeorando los efectos de erosión eólica, etcétera, de desecación a nivel local, aumentando la tasa de evapotranspiración potencial. Además, no solo los bosques y las tierras productivas agrícolas, sino que las praderas. Acuérdense, nosotros tenemos toda una zona que es el Beni, donde son grandes praderas, donde tenemos ganado ahí, la potencialidad es de ganado. Bueno, las otras son el bosque chaqueño, que también es una zona de pastoreo extensivo porque no hay cómo producir, no tiene agua. Y nuestros valles secos, principalmente aquí en el cono sur de Cochabamba, pero Chuquisaca y Tarija, podemos hablar, Santa Cruz, también tiene, todos los valles secos también son para forrajeo de ganado. Entonces, eso también está disminuyendo su capacidad de producción, justamente porque degradación del suelo, un poco lo que hemos visto aquí, en esta foto de aquí. La tasa de pérdida de diversidad biológica, ve usted, seguimos hablando, podemos llegar a perder hasta
casi la mitad de la diversidad biológica aquí en 30 años más, ven ustedes, es así, es algo de proporciones épicas y bíblicas. El nivel de extinción de especies que estamos llegando en tan poco tiempo como especie, principalmente, como les digo, a partir de 1950 del siglo pasado, pero este siglo ha sido el incremento de una manera exponencial. Si vamos a hablar de pérdida de biodiversidad, estaríamos hablando más o menos que estaríamos perdiendo una vez y media el territorio de Estados Unidos, que ustedes saben que es el cuarto país en extensión superficial a nivel global. Estaríamos perdiendo lo equivalente a una vez y media la diversidad biológica de una superficie equivalente a Estados Unidos. 1.5 veces. Para cerrar, lo de degradación de suelos, hay que retomar, hay muchísimas técnicas de conservación de suelo. El problema es que el sistema globalizado requiere producción rápida, requieren que explotemos, extraigamos lo máximo posible de la tierra en menor tiempo. Entonces, todas esas técnicas de conservación de suelo que existen desde siempre, están dejando de ser usadas. ¿Por qué? Porque necesitan una mayor inversión de tiempo y dentro del sistema globalizado ahora tiempo es dinero y tú no puedes invertir en eso. Invertir en insecticidas y pesticidas y no en mantener tu capacidad productiva. Entonces aquí nosotros en la región andina somos campeones. Por suerte hemos tenido, y no solo en la región andina, sino en las tierras bajas también, hemos tenido ancestros que han sabido valorar muy bien ese recurso. Incluso, por ejemplo, en la época del Inca, el que quemaba era preso. Estaba prohibido el incendio porque sabían que tenía un efecto muy devastador frente a los recursos, suelo principalmente, biodiversidad, etc. Entonces aquí a la izquierda tenemos un valle seco con olivares y está empezando a haber una erosión por cárcava. La cárcava es cuando hace como un vallecito ahí en el medio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esas terrazas de formación lenta, que se llama. ¿Qué es? Es un murito de piedra. Entonces la tierra cuando llega aquí ya no va a escurrir directo, sino que va a acomodarse y se va a rellenar eso. Entonces voy a tener como un terraceado. Igual aquí en los cultivos, ven ustedes, no tiene tanta pendiente, pero igual está haciendo terracitas para que el suelo no se pierda. Les decía, nosotros somos los inventores, bueno, en este lado del planeta, de los andenes o terrazas. Es impresionante uno cuando va a los valles de La Paz, Italaque, Charazani, hay una cantidad de terrazas, y cuanto más cerca estamos de Cusco, que era la capital del imperio incaico, tenemos más terrazas. Entonces aquí ven, ese es un ejemplo. Una de las maneras que ha encontrado la gente, nuestros ancestros, de poder conservar el suelo y además producir con ese tipo de pendientes. Si uno va con la FAO, ¿se acuerdan que teníamos nuestra tablita con pendientes de plano, casi plano, extremadamente? Según la FAO, estos suelos no podrían estar produciendo. Claro, si voy a producir sin hacer ninguna obra de mejora, pero si hago los andenes o las terrazas, puedo producir porque estoy cambiando la pendiente. Si ustedes ven, aquí no hay pendiente encima de la terraza. Estoy invirtiendo ese efecto. Aquí está justamente lo que les decía, Charazani. ¿Ustedes han oído hablar de los médicos callahuayas? ¿Nadie? Uno de nuestros más grandes patrimonios, bueno, de hecho están declarados como patrimonio intangible de la humanidad. Los
Callahuayas son los médicos, curanderos, espirituales, brujos, como quieran llamar ustedes, de la cultura quechua. Entonces, ellos estudian 15 años, mucho más que un médico tradicional, y además que para uno ser médico, Callahuaya, tiene que tener vocación. Ellos hacen una serie de pruebas en la cual incluye la lectura de coca, donde dicen, sí, tú estás habilitado para curar. ¿No? Es completamente diferente de la visión occidental, donde la mayoría de los médicos que vemos son gente que estudia porque sabe que es una profesión que da plata. No existe esa vocación como tal. Y aquí, en Charazán, ellos tienen terrazas desde 1800 metros hasta arriba, hasta 4000 metros. ¿Cuántos termotipos diferentes tienen ellos en sus terrazas? Desde 1800 hasta 4000. 1800, ¿qué termotipo vamos a tener? ¿Infra o termo? ¿Muy caliente o caliente? Tropical. ¿Perdón? Termotropical. Termotropical. Muy bien. Arriba voy a tener mesotropical, luego voy a tener supratropical, orotropical. E incluso ellos llegan al crioro. 5 pisos ecológicos. Imagínense ustedes la cantidad y la diversidad, más que cantidad, la diversidad de plantas medicinales que pueden cultivar ahí. Eso solo es posible en los Andes. Bueno, tal vez en el Himalaya. Pero vean ustedes, 5 termotipos. Tengo 5 pisos ecológicos que puedo tener especies desde el caliente hasta del semicongelado. Vean aquí al lado, abajo a la izquierda, eso es Machu Picchu. Vean ustedes esas terrazas, así da vértigo solo mirarlas. Y aquí son las famosas de Ollantaytambo. Vean ustedes, son esas terrazas circulares. Es muy interesante cómo han trabajado con el paisaje. Pero las terrazas no son solo terrazas, es todo un sistema de cultivo donde tengo canales de riego, canales de drenaje, y además la terraza no es solo amontonar piedritas, sino que existe toda una ingeniería de construcción por detrás, donde vean lo que estamos haciendo es cambiar de una pendiente así a una pendiente casi nula. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, hago un buen cimiento abajo, aquí tengo la roca madre, aquí abajo pongo guijarros y clastos grandes, o sea, grava gruesa. ¿Para qué? Para garantizar el drenaje. Entonces, aquí abajo tengo todo un drenaje. Tengo el muro de piedra de mampostería que se llama anchaca, un buen sobrecimiento aquí, un cimiento aquí abajo, ven ustedes. Entonces tengo toda una composición. Aquí también tengo diferentes gravas para que puedan filtrar también, para que no exista ese efecto de peso del suelo húmedo sobre los muros. Y aquí tengo el suelo agrícola. Entonces puedo tener mi riego por aquí, que viene mi canal, riego mis terrazas, y aquí con el drenaje las capturo aquí y puedo seguir drenando. Además, han visto ustedes, hay unas terrazas que son tan altas que además tenían sus propias escaleras de piedras embutidas. Igual, lo mismo ven ustedes, trato de tener abajo, de garantizar el drenaje, y aquí tengo un suelo compuesto para el cultivo. Todas se ubican donde es Independencia, Ayopaya, Morochata. No. Sí. Morochata está aquí, subiendo por detrás del Tunari, bajando en la vertiente oriental de la cordillera. Si uno sigue, hay un valle profundo, seco, y uno sube a Independencia. Si sube y baja, hay un valle que se llama Sacambaya, que es la frontera del río Sacambaya, que es la frontera entre La Paz y Cochabamba. Ahí abajo
cerca del puente que hay para cruzar a La Paz, hay unas ruinas pre-incas espectaculares, que es un fuerte y del lado de adentro del fuerte de piedra uno tiene esas escaleras de piedra también. Espectacular, muy cerquita de aquí, todos deberíamos ir. Pero resulta que no es solo una potestad nuestra hacer las terrazas y andenes, sino que en Asia, Tailandia, también utilizan las terrazas desde hace muchísimo tiempo y en el caso de ellos es para cultivo de arroz de inundación. Ven, ellos tienen, es mucho más, bueno, de hecho no tienen un problema como nosotros que en los Andes casi todo es xérico o pluvioestacional, el agua no es un problema ahí, vean ustedes como igual, un terreno tan accidentado como el nuestro, ellos, bueno, además son miles de millones, ¿no? Necesitan comer mucho más que nosotros, vean cómo tienen todos sus cerros terraciados, incluso ven aquí debo tener 1,5 metros de superficie, pero todo está aprovechado. Todos esos son cultivos de arroz en Asia. Vean ustedes aquí abajo cómo llegan a ser esos paisajes realmente encantadores y una utilización espectacular. Obviamente hay arroceras de esas que están en terrenos más planos, pero como ahí no ahí realmente la disponibilidad de tierras es un problema, porque son muchos habitantes. Vean cómo ellos utilizan todos, vean incluso aquí lo harán con tracción animal, o con microtractores también en algunos lados. Entonces, ese tipo de terrazas o andenes es una técnica ancestral que se sigue utilizando, pero aquí en Bolivia, por ejemplo, uno no ve que en los Andes se sigan construyendo, que las andenerías que teníamos desde el tiempo pre-incaico, incluso porque los andenes es una tecnología tihuanacota, no es incaica. Entonces, uno no ve que exista una recuperación, una revalorización, un aumento de esas áreas de terraza. En cambio, en Perú sí, uno ve que esos tipos de tecnologías siguen manteniendo y aumentando ese tipo de eh, técnica para conservación del suelo. La otra y tan sencilla que es la cobertura de material muerta o de abonos verdes o lo que se llama la labranza cero, donde no voy y ya remuevo todo el suelo, sino que se quedan los restos del cultivo anterior y ahí mismo sin arar, sin nada, yo lo siembro con maquinaria. Entonces eso también vean ustedes que esa pequeña cobertura, ese mantillo que se llama, eh, conserva más la humedad en el suelo, reduce la temperatura. Además, la erosión también es vista reducida porque las gotas de agua no caen directamente en el suelo. Es una técnica muy buena, y principalmente aquí en esa, donde además uso asociación de cultivos. Entonces aquí tengo pimentón con frijol. El frijol es una leguminosa que fija el nitrógeno. Entonces, además de la asociación, la cobertura. Es importante la cobertura. Ahora hemos hecho 3 tesis en Pasorapa y en Aiquile, justo sobre técnicas de conservación de suelo. Uno era con abonos verdes, que era aquí sembrar frijolitos, pero como es tan seco y las hormigas han comido la mayoría, igual con los cereales, pero el que más resultado ha dado ha sido ese, el mantillo, porque aumenta la respiración del suelo, favorece los microorganismos, etcétera, etcétera. O sea que es una muy buena, claro, porque además, ven ustedes, no estoy sacando, si cuando quemo todo eso, saco, porque en realidad todo eso son nutrientes que van a volver al suelo. Si saco eso, voy a tener que traer de otro lado, ya sea orgánico o ya sea químico. Aquí tenemos las barreras, igual, ese es un canal de drenaje donde tiene una pendiente considerable y donde hay el riesgo de que se vaya cada vez volviéndose más hondo y que arrastre todo el suelo que está alrededor. Entonces puedo hacer esos tipos de barrera donde voy a reducir la velocidad, vean como aquí,
y además creo esas pequeñas plataformas. Las otras son esos saltos hidráulicos que se llaman, o sea, cuando tengo esa diferencia, es un salto hidráulico, eso hace que disminuya el poder hidráulico del agua, por ende, eso no va socavando todo el valle, sino que llega aquí y es una cascada, ese es un salto hidráulico, donde reduce la energía cinética del agua y por ende su poder erosivo. Y esos tipos de cajas que se utilizan, que son de malla, de alambre, de esas mallas olímpicas y que tienen piedras dentro, se llaman gaviones, como el ave, un gavión. Y no son solo usadas para saltos hidráulicos, también son para conservación de suelos, por ejemplo, en zonas de arroyos, es un arroyo natural, ven ustedes, tiene una enorme pendiente, entonces es muy probable que todo eso va cayendo, además aquí también al lado de la carretera, entonces se construyen esos tipos de infraestructura que se llama gaviones, vean que ustedes que incluso aquí tengo igual una base mucho más ancha y va degradando en forma de pirámide hacia arriba, en forma de gradas. Esos todos son para zonas donde hay mucha pendiente. Pero en casos donde no tengo pendiente, donde el problema no es la pendiente, sino que más que nada ahí es el viento, el agua, entonces se utilizan esas barreras rompevientos. Bueno, de hecho, en Bolivia son obligatorias. Hay un caso de los, por ejemplo, los menonitas, donde han bajado todo, han tenido que plantar, han plantado con especies exóticas, pero nosotros nos damos el lujo de dejar partes del monte ahí original, amontonar y tener ahí. Esas son las barreras rompevientos. Entonces, con eso terminaríamos nuestro tema de conservación de suelos. Igual, como les digo, igual que casi todos los temas que vemos, da para mucho más. Es casi como la conservación de suelos, es casi como una especialización. Hay muchas técnicas, muchas teorías, muchos marcos. Pero en general son así, son sencillas como hemos visto, pero infelizmente no se utilizan mucho o tengo que obligarlos, pero no es solo obligar, sino que es hacer cumplir. No sé si chicas tienen alguna pregunta, duda. Ahora terminando esa presentación también la voy a subir a la plataforma para que ustedes la tengan. Entonces lo más triste es eso. Dígame. Dime. No, te decía que todo claro. Todo bien, que bien. Entonces, lo que es una falacia, incluso es algo que no debería pasar, es que nosotros en un país donde hemos tenido grandes civilizaciones que han sabido utilizar muy bien el territorio, ahora estemos perdiendo todo eso. Hay un naturalista francés, Alcides d'Orbigny, que estuvo en Bolivia entre 1832 a 1840. Y justamente aquí, cuando estuve en las alturas, aquí en el Tunari, de la cordillera del Tunari, primero que ahí arriba habían guanacos. Vean ustedes qué bello. O sea, hace 1200 años atrás, habían guanacos ahí arriba. Y lo que más le impresionó fue todo el sistema hidráulico de canales que había ahí arriba, construido seguramente ya por los tiwanacotas y por los incas, para regar todo el valle. Y él decía, pucha, ¿cómo pueden ser tan brutos esos españoles que aquí arriba, viendo todo ese sistema hidráulico que hay solo echarle una arregladita o mejoradita, lo tengan abandonado? Entonces ahí también hay una gran culpa de la conquista, donde todo lo que era autóctono desde aquí, de nuestra tierra, era menospreciado y combatido incluso. Entonces es una pena que nos tenían como brutos cuando realmente teníamos mucho más tecnología incluso que ellos, porque todo el manejo del fuego y esas cosas vino con los españoles. Antes era, como les digo, completamente prohibido.
Acuérdense que los incas, bueno, los tiwanacotas también eran imperialistas, o sea que todas las tierras eran del imperio y tú producías para el imperio y el imperio te daba tu parte, pero ahí sí había las técnicas de conservación muy bien estipuladas. En La Paz, ¿ustedes escucharon la palabra Capañán? Sí, los caminos del Inca, mejor. Hay más de, son como 15.000 kilómetros que se han descubierto en toda América de caminos del Inca, que en realidad muchos de ellos eran caminos tiwanacotas, y en La Paz hay uno muy famoso que se llama el Taquesi, que va desde el sur de La Paz, de Ventilla se llama, uno sube y baja hasta Sudiyungas, hasta Yanacachi, y en la parte alta, la Crioro tropical, todavía está todo empedrado y los caminos con un montón de ese tipo de desagües, todos los canales esos todavía funcionales 500 años después. Pero los asiáticos también son, habría que ver qué técnica utilizan ellos ahí, porque ahí se ve que no hay tanta piedra como en nuestro caso. Parece es más tierra en el caso de ellos, pero el de ellos es más complejo porque tienen que tener un manejo hidráulico muy bueno, o sea que sus pendientes tienen que estar muy bien manejadas para que no exista desbordes y aumento de erosión. Y todas las demás técnicas que hemos visto, esta es una de las mejores. Mañana les voy a mostrar un video de una tendencia de los últimos, del nuevo paradigma civilizatorio, holístico, que son los sistemas productivos que se retroalimentan. Entonces mañana van a ver ustedes la diferencia entre producir así, que bueno, por lo menos tiene un poquito menos, pero vean ustedes, es igual basado en destruir todo para volver a sembrar, y desde otro punto de vista de esos sistemas más dinámicos. ¿Preguntas, dudas, chicas? Si no, ya se nos va a acabar. Creo que ya es nuestra hora o no todavía. Ah, sí, ya me he pasado 5 minutos. Entonces, queridas estudiantes, gracias por su participación, como siempre, tú también, Pablo, y nos vemos mañana. Está bien, Vander. Está bien, vale, gracias. A ustedes las gracias. Chao, chao. Nos vemos mañana. Mañana, Chao, Vander. Vander. Chao, Vander. Chao, chao, queridos.